Para todos aquellos que son nuevos en el canal, haré una breve explicación. La Fundación SCP es una organización que protege y controla a toda clase de objetos y criaturas peligrosas para los seres humanos. Desde herramientas que podrían ser utilizadas para curar personas, hasta criaturas capaces de asesinar a cientos de individuos en segundos. Sin más que decir, estos son los 5 SCP más raros y peligrosos del mundo. Calamar de Humboldt. El SCP-252 es una subespecie del calamar gigas, una enorme criatura marina que se encuentra en las costas de varios países de Latinoamérica. El cuerpo de estos calamares contiene un tipo de células llamadas cromatóforos, las cuales absorben la luz y emiten diversos colores. Bien, una vez explicado, lo que lo diferencia de los calamares comunes es que en el SCP-252 esas células son mucho más numerosas. Cuando una de estas criaturas localiza a su víctima, se mueve rápidamente hasta ella a la vez que libera destellos de luz, emitiendo toda clase de colores y formas. Esto provoca un efecto hipnótico en la presa, la desorienta y permite que el calamar la atrape fácilmente. Esto tiene un efecto mucho más fuerte en los seres humanos, y en caso de que alguna persona consiga escapar de esta criatura, sufrirá alucinaciones y una fobia extrema a cualquier animal marino. Varias personas rescatadas del ataque de este individuo, presas de sus alucinaciones, aseguraban que se trataba de un monstruo de cientos de metros de longitud, cuando en realidad el ejemplar medía poco más de 2 metros. Esto podría dar explicación a antiguas leyendas marinas, en las que se habla de enormes criaturas similares a este calamar. Máquina de Picasso. El SCP-290 es una esfera construida con un material desconocido, parecido al aluminio y con una pequeña puerta gris. En el momento en que una persona se introduce en ella, la esfera se encoge hasta tener el tamaño del sujeto. Durante un breve periodo de tiempo, permanecerá quieta sin emitir ningún sonido. Pasado este tiempo, el sujeto sale del proceso, vivo y consciente, pero con el cuerpo muy alterado. Mediante un proceso aún desconocido, las extremidades, rasgos faciales y varias partes del cuerpo se relocalizan de forma aleatoria, aunque mantienen su funcionalidad en la mayoría de los casos. Las autopsias realizadas en sujetos afectados mostraron que algo similar ocurre internamente, con una distinta posición de los órganos y una prolongación en los vasos sanguíneos para cumplir su nueva función. Aunque en ocasiones también ocurren hemorragias internas que terminan con la vida de estas personas. La mayoría de los sujetos experimentan un gran dolor y una inmensa incomodidad al utilizar cualquier parte del cuerpo, haciendo que muchos de ellos no sean capaces de realizar ningún movimiento. Actualmente, la máquina se encuentra bajo custodia y su uso está prohibido. Desorden neuronal. El SCP-255 es una infección muy extraña, y debido a lo anómala que es y a otras características, muchos científicos creen que se trata de una enfermedad desarrollada por alguna bacteria extraterrestre. Se manifiesta en toda clase de seres vivos con gran cantidad de neuronas, como los seres humanos, los chimpancés o los delfines. El efecto en los seres humanos es mucho más complejo que en el resto de animales, provocando una degradación de las células cerebrales en poco tiempo. Desde su descubrimiento, se han dado 5 casos distintos de infección en varios países. En muchos de ellos, las víctimas de la infección presentaban varios síntomas, como alteraciones del sueño o histeria. Muchos de ellos dormían poco más de 3 horas, para después estar despiertos durante días enteros, sin ninguna muestra de cansancio. Otros simplemente se quedaban paralizados durante horas con la mirada perdida. Después de una serie de investigaciones, la Fundación descubrió que las bacterias de esta enfermedad venían dadas por un asteroide. Este pasaba cada 11 años muy cerca de la órbita terrestre. Actualmente no existe una forma de contener a este SCP. Teléfono encriptado. El SCP-270 parece un simple teléfono negro de mediados del siglo XX. Este objeto fue descubierto escondido entre la vegetación de una antigua ciudad, y lo más extraño es que el cable del aparato parecía introducirse en la Tierra y extenderse por cientos de kilómetros. Sin embargo, lo que hace interesante al SCP-270 es lo que puede escucharse del auricular. A través de él se escuchan toda clase de mensajes encriptados, los cuales son muy valiosos para la Fundación.
En la mayoría de los casos se trata de la voz de una mujer hablando en un tono muy monótono, describiendo nombres, patrones de números y mensajes. En ocasiones pueden escucharse canciones, sonidos metálicos y gritos humanos, todos sin una conexión aparente. Después de que fuese enviado a las instalaciones de la Fundación para ser investigado, esta fue una de las cientos de grabaciones que se obtuvieron. Uno de los mensajes encriptados describió un inminente intento de fuga de uno de los SCP más peligrosos, el cual pudo ser contenido a tiempo gracias al mensaje. No obstante, a pesar de que los científicos más cualificados fueron enviados a desencriptar los mensajes, la gran mayoría terminaron con graves problemas mentales debido a las insoportables grabaciones. Es por eso que la Fundación impuso medidas de vigilancia constantes para garantizar la salud mental de los investigadores. Hasta el día de hoy existen más de 5.000 horas de grabaciones. Árbol infeccioso. Este organismo, similar a un árbol, se distingue por tener unas ramas muy afiladas, de color negro en la parte inferior. Cada uno de estos árboles está conectado a otros a través de las raíces, haciendo que varios árboles separados actúen como un mismo organismo. La infección de este ser se transmitirá a cualquier planta que tenga un contacto prolongado con el espécimen. La planta infectada comenzará a perder las hojas y poco a poco tomará el aspecto del árbol original. Un tiempo después, el árbol produce un tipo de lianas muy elásticas, las cuales alcanzan los 2 metros de largo. Cualquier ser vivo que se acerque a estas lianas será sacudido violentamente para después ser empalado en las afiladas ramas inferiores, sin llegar a recibir heridas mortales, con el único fin de mantener el cuerpo lo más fresco posible. Lentamente, el árbol absorberá los nutrientes de su víctima como si se tratase de una planta carnívora, a la vez que el sujeto agoniza durante días. Algunos de los especímenes del SCP-299 liberan químicos en el aire que causan una gran violencia y desorientación en animales y personas. Bajo la influencia de estos químicos, muchas personas se pierden en los bosques, haciendo que tarde o temprano se acerquen a un área infectada. En ocasiones, estas sustancias causan un enorme malestar que, en la mayoría de los casos, terminan en suicidio. El tema de los SCP es muy extenso, así que se separa en varios episodios. Para estar seguro de que a la audiencia le agradan estos vídeos, realizaré el siguiente top de SCPs cuando este vídeo llegue a la meta de 250 me gusta. Si el vídeo ha sido de tu agrado, no olvides darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no lo estás, suscríbete para ver más contenido cada semana. También puedes seguirme en Facebook y en Twitter, allí publico contenido muy a menudo. Nos vemos en el siguiente vídeo.